esta mentalidad neomalthusiana, ¿no? A partir de los 60 y demás, con esta necesidad increíble del control demográfico y la anticoncepción y proveer a los pueblos en desarrollo, tal, era imposible sostener no el uso, sino la justificación de ciertos métodos anticonceptivos que son francamente antiimplantatorios, promoviéndolos como abortivos, ¿no? Entonces, de ahí surge a mediados de los 60, ciertos colegios, entre ellos el Colegio Americano, decide cambiar el momento de la definición de concepción del momento de la fecundación al momento de la implantación, para poder decir que los métodos anticonceptivos eran eso, métodos anticonceptivos y no abortivos. O sea, este tipo de argumento tiene mucho que ver con ideología de fondo y con la promoción de anticonceptivos que, estrictamente hablando, son abortivos. En consecuencia, es básicamente una definición más ideológica que médica, sí, porque médicamente, por lo que ha explicado, el milagro, con este misterio fascinante de la vida, hemos hablado de los aspectos más bellos y más naturales de cómo así cada uno de nosotros existe, básicamente, porque todos hemos pasado por ese proceso para poder estar aquí. Doctor, quisiera hacerle una pregunta basada en algunas posiciones ideológicas que se han presentado recientemente en el mundo académico norteamericano, y es el siguiente, y usted hizo referencia a algo de esto, es el siguiente. Precisamente porque los seres humanos, las mujeres, tienen un ciclo de fecundidad mucho más frecuente que el de otros animales, ¿no? Esto debería ser considerado como una anomalía, ¿no? Como una enfermedad comparado con los otros animales que tienen, pues, digamos, las hembras de los animales tienen ciclos de fecundidad mucho más cortos y mucho más distanciados entre uno y otro, ¿no? Y que en consecuencia la píldora anovulatoria, las píldoras que impiden, digamos, la generación del óvulo, serían una realidad, una gran ayuda a la humanidad y una gran ayuda a la mujer. Desde el punto de vista propiamente médico, ¿usted qué opina de esta propuesta? Se me hace completamente irónico el argumento, ¿no? Por supuesto que somos diferentes y por supuesto que tenemos diferencias con la mayoría, con todos los animales, ¿no? Pero eso nos caracteriza y eso nos hace, pues, los seres humanos que somos, ¿no? Benditas las diferencias, evidentemente. Lo que sí somos, a diferencia de los animales, ¿no? Somos una especie ignorante de nuestra fecundidad. Somos una especie ignorante, ¿no? Porque la pareja de perritos pareciera que sabe perfectamente en qué momento, ¿no? Por señalizaciones, por cuestiones instintivas, ¿no? De esta ventana de fertilidad, y la mayoría de los animales funciona así. Y en cambio nosotros no. O sea, somos una especie anormalmente ignorante de los procesos de la fertilidad, ¿no? El que fuera frecuente no quiere decir que sea... El que los ciclos de la mujer sean más frecuentes que de algunas otras especies no lo hace completamente anormal, ¿no? Es mucho menos frecuente que ciertas otras especies, insectos, mamíferos menores y demás, que tienen ciclos todavía más cortos. Lo que sí tendríamos que hacer es interesarnos por nuestra vida reproductiva, ¿no? Sobre todo como mujeres y obviamente como hombre, entender este milagro. Entenderlo como lo que es un milagro, pero también como un hecho científico que puede ser estudiado, reconocido y aprendido, ¿no? No un obstáculo que tiene que ser nulificado. Estas políticas de decir los ciclos son frecuentes y en consecuencia se corre riesgo de vivir en la incertidumbre y en consecuencia te doy este chocho, esta píldora que va a suprimir esto, es una actitud muy condescendente con las mujeres y con el ser humano, en el sentido de decir, no en el buen aspecto, sino decir, eres incapaz de reconocer tu fertilidad, eres incapaz de ser responsable, y por eso ten esto, que aunque te hace daño, me va a tener tranquilo a mí, ¿no? No a ti.
Claro, todos estos indiecitos nunca van a entender, se van a reproducir como conejos, entonces yo que tengo la cultura y el conocimiento, los voy a llenar de pastillas para que no tengan tantos hijos, Claro. ¿no? Pero ahora nos encontramos con un problema inverso al que usted mencionaba, doctor, en la época del neomalthusianismo, ¿no? Para los que no están muy familiarizados, esto se refiere a un famoso ministro evangélico, eso es lo que pocos saben, que era además médico, que desarrolló la teoría en el siglo XIX de que la reproducción humana estaba avanzando mucho más rápido que la multiplicación de los bienes de consumo, ¿no? Todas estas teorías se han demostrado completamente falsas, pero siguen habiendo algunas personas convencidas con esto. Ahora, esto llegó en su boom en la época de los 60, comienzos de los 70, con algunos libros como la Population Bomb, ¿no? La bomba poblacional y luego Population Explosion, muchas películas de ciencia ficción, Soylent Green, por ejemplo, se refieren a que tanta falta había de alimento que en esta película a la gente que se levantaba en protesta la agarraban y la procesaban y la convertían en comida por falta de comida, ¿no? Pero hoy en día nos estamos encontrando con un escenario distinto, nos estamos encontrando con un escenario en que en la mayoría de los países la población está creciendo en edad y esto está creando problemas económicos porque no existe una población suficientemente joven que sostenga a esta población anciana. La pirámide se está invirtiendo, son cada vez menos los jóvenes que pueden mantener activamente a una población anciana. En algunos países como el Japón u otros países en Europa esto es dramático. Pero pocos saben que en nuestros países de América Latina la inversión está comenzando, ¿no? Y que esta sensación de que somos demasiados es una sensación errada. Parte de este problema, doctor, además de ser, digamos, ideológico, tiene también una característica médica propiamente. Y sobre esto es lo que me gustaría preguntarle y pedirle un poco más de información. Este proceso tan hermoso que usted ha descrito, que es el que finalmente lleva al misterio fascinante de la vida humana, tiene también sus desventajas, sus problemas en el camino. Algunos de ellos referidos, por ejemplo, a algo que es bastante común, como es la postergación de la maternidad en el caso de las mujeres, o el uso de métodos anticonceptivos durante una época más o menos prolongada, donde la mujer desea ser sexualmente activa pero sin tener hijos. ¿Hay alguna consecuencia a esto, la postergación de la maternidad o el uso de métodos anticonceptivos de manera prolongada? ¿Cómo afecta esto en la perfección de este funcionamiento del sistema reproductivo? Vamos a tratar de dividir la respuesta. La primera, la postergación del embarazo, ¿no? Hay estudios que dicen que la prevalencia de la fertilidad no se ha modificado por rango de edad a través del tiempo. Es decir, que una mujer entre 15 y 25 años era igual de fértil hoy que hace 40 años, 60 años, ¿no? Igual una mujer de 35 a 40 es igualmente fértil hoy que lo que era en ese entonces. Lo que pasa que hace que la infertilidad para las parejas sea más prevalente hoy es precisamente la postergación del embarazo. La época reproductiva óptima para el ser humano es entre los 20 y los 30 años, y hay gente que no lo sabe, ¿no? De hecho, yo no lo supe sino hasta que me estaba volviendo especialista, que una mujer de 30 años de edad, ¿no? Que digo, mucho de nuestro auditorio dirá, pues está en la flor de la vida, y pues yo que yo estoy en los 30 y tantos, me siento también en la flor de la vida y que tengo toda la vida por delante. Pero una mujer de 30 años empieza a tener menos posibilidad de embarazo a los 30 años. ¿Debido a qué? ¿Qué sucede en el cuerpo? El envejecimiento de estos óvulos. Yo te dije, Alejandro, que la mujer en cuanto nace, al momento de nacer, ya perdió óvulos. Imagínate nada más, al momento de nacer, o sea, el pico de producción de óvulos, de cantidad de óvulos, no producción, cantidad de óvulos,
el pico máximo es en la vida intrauterina. Cuando nace la mujer, ya tiene menos óvulos. Y estos óvulos que están congelados en una etapa de crecimiento que no se lleva a cabo sino hasta después de la pubertad, en donde estas señales del cerebro de las que hablábamos hace rato empiezan a estimular el folículo. Si bien están frenados en un desarrollo metabólico, existen y están ahí. Y en consecuencia, envejecen, en cierta manera, aunque metabólicamente están ahí. Entonces, evidentemente una mujer de más de 30 años, más de 35, de 40 años, que ha postergado su vida reproductiva por cuestiones X, Y o Z, y cada quien tendrá su razón, ¿no? En casos específicos, decide darle la oportunidad a la ventana reproductiva, a este milagro, se topa con que ya es más difícil, hay menos tasa de éxito o hay complicaciones, ¿no? Entonces, la postergación del embarazo lleva a mayor prevalencia de infertilidad. Ahora, doctor, para entender un poquito más la parte médica, porque es la que encuentro más fascinante y supongo que con esto comparto el interés de los que me están escuchando. Yo sé que cuando hablamos de estas cosas alguna gente dice, pero Alejandro, deberías traer a una mujer que explique estas cosas. La razón por la que prefiero hablar con un doctor es porque comprenderán que me resultaría bastante más incómodo estar hablando de estas cosas y estamos hablando con un experto que sabe exactamente el tema, ¿no? Pero el envejecimiento, ¿qué significa? Es decir, ¿cuál es la desventaja del hecho de que un óvulo sea más viejo? ¿Qué desventajas o qué deficiencias tiene respecto de uno que es más joven? En términos globales, Alejandro, hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? En términos generales, el óvulo tiene que recibir adecuadamente el espermatozoide, pero no nada más eso, sino una vez que sale del folículo, en el ovario, recibir e interpretar y tal vez enviar señales que lo lleven a esa captura por la fimbria, a ese transporte intratubario adentro de la trompa, ¿no? Esa capacidad de ser fecundado por el óvulo, por el espermatozoide, esa capacidad de responder, de mezclar la información genética entre gametos, ¿no? De una vez hecho, trasladarse al endometrio, una vez estando en el endometrio, anidarse en el lugar adecuado, ¿no? Y una vez estando anidado, crecer adecuadamente. Es una serie de procesos increíbles, muy complejos, y hay muchos que desconocemos. Me atrevería yo a decir la mayoría o los procesos más fundamentales son desconocidos. Entonces, la tasa de éxito disminuye. ¿Qué quiere decir? Que de la manera más simple, hemos visto que mujeres mayores de 30 años tienen menor posibilidad de lograr embarazo, y no nada más embarazo, sino de recién nacido vivo en casa. O sea, se aumentan las tasas de infertilidad, se aumentan las tasas de aborto del primer trimestre o pérdida del embarazo involuntaria del primer trimestre, se aumentan las posibilidades de enfermedades durante el embarazo. Entonces, estas señales nos hacen ver que hay muchísimas cosas, uno, que desconocemos, y dos, que nos hacen pensar que el simple envejecimiento de los óvulos les dificulta llevar a cabo todo este proceso tan secuencial y que tiene que ser tan perfecto de manera satisfactoria. ¿Qué repercute? Que hay menos tasa de embarazo, que hay mayor tasa de complicaciones durante el embarazo, y eso podemos asumirlo que es por el envejecimiento y por, en algún momento, la obstaculización o la dificultad de llevar todos estos procesos que se dicen fáciles, pero que finalmente no. Doctor, además del tema de la edad, que es evidente, usted lo ha explicado claramente, ¿existen otros factores que pueden influir en la capacidad de la mujer o la forma en que la mujer queda embarazada? Se hablan de muchas cosas, como por ejemplo el efecto que puede tener el uso prolongado de métodos anticonceptivos de carácter químico, por ejemplo. O se hablan de elementos externos que puedan ver, por ejemplo, con alimentación malsana o polución en el entorno. ¿Alguno de estos factores externos, desde, digamos, el uso de los métodos contraceptivos
tal vez alguna de estos otros elementos que estoy mencionando que tienen que ver con una alimentación no sana o que tienen que ver con un ambiente con mucha polución. ¿Hay algunos estudios que, digamos, confirmen algo o por lo menos sean indicativos de algún efecto negativo en esta dirección? El efecto de los anticonceptivos, del uso prolongado de anticonceptivos, no ha sido publicado adecuadamente, Alejandro. ¿Y esto por qué? Porque estamos en contra de una empresa de 12.000 millones de dólares al año. Entonces, las farmacéuticas patrocinan a gran parte de las revistas, ¿no? de las revistas médicas, dirigen gran parte de la investigación y digamos, es una herramienta, es toda una maquinaria, ¿no? Que 12.000 millones de dólares. Sí, es más lo que o menos. produce Es el mercado de los anticonceptivos y de las drogas de fertilidad, digamos, ¿no? 12.000 millones de dólares, si lo puede uno checar en Google, ¿no? Así de sencillo. Es una empresa de 12.000 millones de dólares. Nosotros tenemos experiencia clínica y mis maestros también la tuvieron, de manera que sabemos con certeza que una mujer que usa anticonceptivos por largo tiempo pone en riesgo su vida reproductiva futuro. Y un aspecto innegable, déjame platicarte brevemente cómo funcionan los anticonceptivos. Te dije yo que cada mes el sistema nervioso central libera unas hormonas que hacen que el ovario responda, y una vez que el folículo dominante responde, empieza a producir ciertas hormonas que le dicen, ya no me estimules, ¿no? Los estrógenos, esta hormona es el estrógeno, el estradiol. Un componente de los anticonceptivos hormonales es precisamente simular ese efecto, como si el ovario estuviera respondiendo y haciéndole creer al sistema nervioso central que el ovario ya respondió, por el cual se está confundiendo al sistema nervioso central diciendo, ya respondí, ya estoy aquí. Y el sistema nervioso central deja de estimular al ovario, ¿no? Finalmente esa era la intención de los anticonceptivos, no estimular al ovario para que no hubiera folículo, y no hubiera folículo dominante, no hubiera ovulación, no hubiera riesgo de embarazo, imagínate, hablando del milagro y llevándolo en un riesgo, en claro, una hablar de ¿no? enfermedad. Es claro. toda esta mentalidad. Y decir, vamos a ponerlo en la congeladora, o sea, vamos a agarrar a los ovarios de estas mujeres y ponerlos en la congeladora, erradicando esa comunicación que existe entre el ovario y el sistema nervioso central. De manera que el sistema nervioso central, el hipotálamo y la hipófisis, no estimulen al ovario. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer que toma anticonceptivos durante el tiempo que los tome, si es un mes, si es 2 meses, 2 meses, si es 10 años, 10 años, está poniendo en la congeladora a su ovario. ¿Qué pasa? Que si tú apagas una televisión durante 10 años, durante 5 años, nadie te asegura que vuelva a prender dentro de 5 años, dentro de 10, precisamente porque hay muchos procesos que pueden alterar la capacidad de respuesta de ese artefacto, ¿no? Igual el ovario, tú lo metes en la congeladora con estímulos ciertamente bioquímicos, ciertamente ajenos al cuerpo, ninguna mujer produce los anticonceptivos que se toman. Esas hormonas sintéticas, molecularmente distintas a las que al estradiol y la progesterona que se producen endógenamente, pues tienen efectos evidentemente adversos, ¿no? Y por si fuera poco, el ciclo menstrual femenino entonces sirve como un señalizador del milagro que pasa adentro. Es decir, la menstruación, que es el resultado, ¿qué es lo que pasa? Cuando este tejido crece, el endometrio crece, por estímulo del folículo dominante, etcétera, y los estrógenos. Detalle importante, Alejandro, cuando se produce la ovulación, la parte del folículo que se queda en el ovario empieza a producir otra hormona importante, que es la progesterona, que hace que el tejido que creció dentro del útero empiece a cambiar progestacionalmente, que quiere decir a favor de la gestación, para que en caso de que llegue el folículo unos días después de haber sido fecundado, se pueda implantar adecuadamente, ¿no? De ahí progesterona, su nombre. Progestacional, ¿no? A favor del embarazo. Y es una hormona que se produce en la segunda mitad de ciclo, que altera, modifica ese colchoncito que creció para volverlo adecuado. Ya se puso la cama, sí, bueno, la progesterona va a poner las sábanas, el edredón, el chocolatito, todo para
que funcione, ¿de acuerdo? Y después de que haya implantación, todavía sigue funcionando la progesterona, el cuerpo amarillo, que es lo que se queda en el ovario produciendo esto, hasta que la placenta empieza a producir la suficiente progesterona y otra hormona, ¿de acuerdo? Si no hay fecundación, la progesterona sube y se cae. Y al caerse la concentración de progesterona, el endometrio se cae y entonces la mujer tiene su menstruación. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer puede ver relativamente, ¿no?, de manera indirecta cómo está funcionando su sistema reproductivo en la manera en que tiene ciclos menstruales. Y si hay alguna alteración que se presente, bueno, pues ellas se darán cuenta. ¿Cómo? Bueno, hay aumento de sangrado, tengo sangrado café, tengo sangrado a mitad de mi menstruación, oye, ya no tengo sangrado, ¿qué pasa? Pero una mujer que toma anticonceptivos tiene sangrado artificial, porque le estábamos dando, yo no, pero los médicos le están dando el estrógeno, el etinilestradio, la primera mitad de ciclo, y una hormona similar a la progesterona, que como no hay ovulación, no se produce la progesterona natural, en la segunda mitad de ciclo le están administrando. Y están administrando la dosis hasta el día en que ellos deciden que la mujer deje de tomar o toma unas pastillas que ya no tienen nada para que la concentración de esta progestina, y así les llaman progestinas, sin ser progesterona, baja sus concentraciones séricas y entonces tiene la mujer una menstruación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no hay ese sustento ni de embarazo, obviamente, ni del aporte que se está dando químico. Entonces, una mujer que toma anticonceptivos gran parte de su vida, pues está ocultando su función ovárica y, en consecuencia, probablemente ocultando un problema intrínseco que pudiera evidenciarse de otra manera si no estuviera tomando anticonceptivos, ¿no? Una mujer que empezara con irregularidades menstruales, sangrados, dolores más fuertes, etcétera, pudiera acudir a tiempo a su médico, ver qué está pasando, ¿no?, y resolver el problema. Y, doctor, respecto de los otros temas que supongo que deben ser un poco más difíciles de demostrar o de relacionar, no sé si hay investigaciones referidas a otros elementos externos, como por ejemplo los que le mencionaba, tipos de alimentación o el entorno, como puede ser, digamos, un entorno de contaminación ambiental, etcétera. ¿Se ha visto alguna relación entre estos factores y la habilidad de la reproducción femenina para mantener su estado natural? Claro, claro, claro. El estudio de la fertilidad, como dijimos, es un proceso muy complejo. El milagro de la vida es un proceso muy complejo, maravillosamente complejo, y por tantas aristas que lo integran puede haber diferentes problemas, ¿no? Ahorita habíamos estado hablando del factor endocrino ovárico, nada más, o sea, el factor del ovario y de las hormonas, del eje hormonal, pero hay otros factores, ¿no? El factor, por ejemplo, tuboperitoneal, ¿qué quiere decir? Que incluye la trompa y el peritoneo, que es esa capa que cubre a los órganos internos, que todo esté funcionando bien, que no haya adherencias, que las trompas tengan cierta movilidad, que la trompa esté permeable, que el endometrio esté adecuado, ¿no? El factor uterino, que haya tumores, que haya pólipos, o sea, todo esto puede obstaculizar en algún momento de este proceso que digo, desde la ovulación, captura, transporte, implantación, capacidad, viabilidad del embrión implantado, etcétera. Todas estas aristas pueden afectar gravemente. Una de las cosas que también ha modificado a partir de 1960 con este uso desperdigado de la píldora, ¿no?, es la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual. Y tenemos evidentemente pruebas contundentes, fehacientes, irrevocables, que enfermedades de transmisión sexual de repetición o incluso de vez única pueden repercutir en la salud reproductiva. ¿Alguna de ellas más graves en el caso de la mujer entre las enfermedades de transmisión sexual? Claro, por supuesto. La clamidia, por ejemplo, ¿no? La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual que puede causar algo que llamamos, junto con otras bacterias que lo pueden causar y demás, otros parásitos y demás, enfermedad pélvica inflamatoria, que puede pasar desapercibida en la vida de una mujer, y eventualmente causar este síndrome adherencial, adherencias dentro de la cavidad peritoneal, dentro de la pelvis, que hacen que una trompa
esté disfuncional, que esté atorada, que no esté permeable, que se llene de agua en el hidrosalpinx y demás. Y todo esto evidentemente repercute, ¿no? Y son mujeres que probablemente estuvieron con anticonceptivos toda la vida, sus ciclos hormonales artificiales nunca le evidenciaron que pudiera haber algún problema. La infección de transmisión sexual pasó subclínica, es decir, no tuvo ningún síntoma, y de repente el problema, ¿no?, de las adherencias pélvicas y de que no se puede por algunos